La historia comienza en la frontera del territorio de Kassel, donde una tierra era azotada por una severa sequía, y que llevaba a todos a la desesperación debido a la escasez de agua. El pozo estaba seco mientras uno de los habitantes miraba con una expresión de terror en sus ojos. Los campos, completamente agrietados, no permitían ningún tipo de agricultura. No solo los humanos, sino incluso los animales estaban sucumbiendo a la deshidratación. En medio de esta tragedia, los habitantes saben que deben huir, pero no es sencillo, pues el marqués de Kassel considera la huida una grave ofensa. Él envía a sus soldados para castigar con la ejecución a cualquiera que intente escapar. Uno de los soldados se acerca y corta la garganta de un hombre, mientras el resto de los aldeanos comienza a correr en pánico. Entre ellos, un niño pequeño intenta huir, pero tropieza en el camino. Al darse la vuelta, con los ojos llenos de terror, el niño suplica ayuda, mientras el soldado levanta su espada en el aire hacia el ojo del niño. Trágicamente, nadie puede salvarlo, y es ejecutado allí mismo. Quien lideró esta incursión fue el hijo del marqués, un poderoso mago que afirma tener la sangre de los reyes divinos corriendo por sus venas. Con una expresión de irritación, declara que incluso las bestias deben mostrar gratitud, cuestionando a los ciudadanos si no entienden la razón por la que aún están vivos. Aún así, intentan huir solo porque no ha llovido en algún tiempo, entonces pregunta por qué son tan ingratos e insolentes. Una mujer, entre lágrimas, abraza a su hijo y suplica perdón, pidiendo que, si van a ejecutarla, al menos le perdonen la vida a su hijo. Un soldado, sin embargo, le ordena que se calle y la golpea en la espalda con una lanza, casi derribándola. El golpe, en lugar de solo abatirla, esparce la sangre sobre el niño, tiñéndolo con el sufrimiento de su madre. Mientras la mujer cae al suelo, el niño comienza a arrastrarse, tratando de alejarse del cuerpo sin vida. Clay, observando la escena, cuestiona al soldado sobre semejante negligencia, criticándolo por no hacer la situación más entretenida. El soldado, avergonzado, se disculpa por su falta de creatividad y pregunta qué podría hacer para entretenerlo mejor. En respuesta, Clay sonríe con malicia. La situación se vuelve aún más cruel cuando los soldados comienzan a ahorcar a los aldeanos, convirtiendo el sufrimiento en un espectáculo macabro. Para empeorar las cosas, los aldeanos son obligados a sostener el peso de sus propios seres queridos, pues, si fallan, perecerán. El escenario es oscuro y perverso, reflejando la extrema crueldad del hijo del marqués. Uno de los soldados llama al joven maestro, quien se gira para escuchar lo que tiene que decir. El soldado explica que sangrará hasta la muerte antes de que puedan hacer otra cosa, y sería mejor aprovechar mientras aún está vivo. La mujer, tomada por la desesperación, llora mientras sostiene a su esposo, temblando y suplicando que se detengan. En un acto desesperado, corre hacia uno de los soldados, tratando de convencerlo con súplicas. El soldado, sin piedad, la abofetea y le ordena que se aparte. La mujer, con lágrimas cayendo, sostiene su rostro herido y llama a su esposo, que ya está atado con unas cuerdas en el mismo árbol que los demás. Mientras la escena se desarrolla, el hijo del marqués ríe y comenta que todo aquello es realmente magnífico. Mientras se burla, la mujer sigue sosteniendo a su esposo, tratando de apoyarlo en medio de las lágrimas. El joven maestro, con un tono irónico, elogia su esfuerzo y dice que está haciendo un gran trabajo. Incluso agrega que debe seguir sosteniendo a su esposo, pues, sin apoyo, la herida se abrirá y terminará muriendo. Vemos a la mujer temblando mientras sostiene el cuerpo de su esposo, intentando mantenerlo estable. En ese momento, una voz masculina interrumpe, pidiendo al joven maestro que deje de tratar la sangre del rey divino con tanta irreverencia. Cuando se gira para identificar al dueño de la voz, ve a un caballero acercándose. Descubrimos que su nombre es Sebek. Se posiciona directamente frente al joven maestro, revelando ser, en realidad, su instructor de espada. Durante el enfrentamiento, Sebek cuestiona si realmente es necesario llegar a tales extremos para castigar a las personas. Argumenta que, como alguien que heredó la sangre de un rey divino, el joven maestro debería, al menos, actuar con más dignidad. Tenga algo de dignidad, declara el joven maestro, agregando que su honor permanecerá intacto mientras nadie sepa lo que ocurre allí. Afirma que los ciudadanos son tontos por intentar escapar solo porque no ha llovido recientemente. Luego, cuestiona a Sebek sobre qué pretende hacer y si será él quien se encargará de divulgar esa información. Con tono sarcástico, comenta que no hay forma de que un caballero reconocido por la iglesia del rey se atreva a oponerse a alguien con sangre divina. Sebek responde con calma, afirmando simplemente que la verdad no puede ocultarse para siempre. El joven maestro suspira, pero su expresión demuestra una creciente irritación. Un soldado sugiere que tal vez deberían simplemente matar a Sebek, pero el joven maestro pide un látigo en su lugar. De inmediato,
el látigo le es entregado, y lo usa para comenzar a azotar a la mujer que sostiene a su esposo. Sebek observa la escena en shock, incapaz de actuar, solo mirando impotente, mientras la mujer es azotada repetidamente. Después de un tiempo, el joven maestro ya está jadeando. Entonces comienza a sonreír con un tono de psicopatía, hasta que comenta que es realmente fascinante cómo la mujer sigue esforzándose por sostener a su esposo, incluso mientras es azotada. Caminando con una sonrisa en el rostro, le dice a Sebek que también debería divertirse y disfrutar la vida mientras pueda. Sebek, por otro lado, observa los cuerpos esparcidos alrededor, probablemente sintiendo una profunda frustración. Con la llegada de la noche, notamos que algunas personas ya no tienen a nadie que las sostenga, quedando colgadas e inertes. Algunas han desmayado, exhaustas por la deshidratación. John, con dificultad, le dice a su amada, Safiya, que debería huir y admite que antes estaba equivocado. Ella, sin embargo, niega con un movimiento de cabeza, apretando aún más su abrazo en torno a él. Con voz débil, pregunta si el heraldo del emperador realmente aparecerá, mientras sostiene una moneda. Luego mira hacia el horizonte, buscando respuestas. Tras un tiempo, Safiya se desmaya debido al dolor, pero pronto vemos a alguien ofreciéndole agua para reanimarla. Ella comienza a toser por haberse atragantado con el agua, hasta que abre los ojos y, sorprendida, se da cuenta de que se ve que está frente a ella, pidiéndole que guarde silencio. Se ve que está frente a ella, pidiéndole que guarde silencio. Él pregunta si puede comer, sosteniendo una cuchara con comida, mientras comienza a cuidarla para que recupere la salud. Descubrimos que ha usado su manto como una manta improvisada. Incluso permaneció de guardia mientras Safiya dormía. Al notar el amanecer, Sebek se da cuenta de que es hora de partir. No muy contento, despierta a Safiya. Le explica que llegó allí sin ser visto, pero necesita irse antes de que lo descubran, pues será castigado si saben de su presencia. Mientras habla, hace una expresión de dolor y se disculpa por el compromiso de Safiya, diciendo que ya no hay necesidad de aferrarse a él. Vemos que él ha improvisado un soporte con un pedazo de madera para sostener al hombre, pero no sabemos si John sigue vivo. Los ojos de Safiya reflejan puro terror, mientras deja caer el pedazo de madera, incluso sorprendiendo a Sebek, un gran caballero. Él la observa esforzándose por sostener a su esposo. En medio de la desesperación, pregunta su nombre, prometiendo que informará al clan Herald para que lo perdonen cuando lleguen. La mención del nombre la irrita ligeramente, y Sebek pregunta si se refiere a los exterminadores de la santidad. Él afirma que son herejes sin alma y pregunta si fue ella quien los contrató. Safiya hace un gesto afirmativo con la cabeza. Sebek comenta que no sabe si esas personas realmente existen. Incluso el joven maestro contaba con 20 soldados bien armados bajo su mando. Además, él mismo no podría derrotarlo solo, sin mencionar que Clay también lleva sangre azul en sus venas. Aún enfatiza que Safiya debe estar consciente de la increíble fuerza de la sangre divina, especialmente la sangre de los Yaegas. Safiya responde, afirmando que, aunque sea un mago, el clan Herald es capaz de derrotarlo, ya que también poseen habilidades mágicas. Ella explica que son llamados exterminadores de la santidad porque obtuvieron ese título tras asesinar a reyes que poseían la sangre divina. Sebek sacude la cabeza y comenta que Safiya claramente no está en un estado mental estable, lo cual es comprensible después de tanto trauma. Con un gesto formal, finalmente se presenta, revelando que su nombre es Sebek y que es un caballero sagrado de la iglesia. Sin embargo, no revela su nombre para que ella implore a los exterminadores de la santidad por su vida. Ella escucha lo que él dice a pesar de estar al borde de la muerte. Sebek enfatiza que, incluso si llegan, luchará con todas sus fuerzas. Antes de partir, dice que regresará en la noche para ver cómo está. Mientras se aleja, Safiya muestra angustia, pero intenta mantenerse fuerte, repitiéndose a sí misma que solo necesita resistir 2 días más. Mirando el símbolo del clan Herald en el suelo, refuerza que 2 días serán suficientes. La narrativa nos lleva de vuelta a una época anterior a la sequía, en una finca donde Safiya y John conversaban. John le entrega algo a Safiya, parecía una moneda. Ella, curiosa, se pregunta qué era eso. John le pregunta si ha oído hablar del clan Herald, a lo que Safiya responde afirmativamente. Explica que su padre le contaba historias sobre ellos cuando era más joven. Según su padre, todos los miembros del clan Herald no tenían alma. John confirma esta información y explica que la moneda de oro que Safiya sostiene es conocida como el oro del emperador, capaz de llamar a aquellos sin alma. Sin embargo, la advierte sobre el peligro, ya que si alguien de la iglesia del rey la viera con ese objeto, los interrogadores herejes la ejecutarían. John, entonces, le da un beso en la mejilla, dejando a Safiya extremadamente avergonzada. Con una leve sonrisa, ella le pregunta por qué le daría algo tan peligroso como regalo. Él responde que es solo para emergencias graves, en caso de que algo les ocurra. John explica que, si ella dibuja un triángulo en el suelo y coloca la moneda en el centro, un herald vendrá a ayudarla, aunque espera que nunca sea necesario. Safiya comprende el significado
significado de esto mientras observa el triángulo dibujado en el suelo, repitiendo para sí misma que solo necesita soportar 2 días. El cuerpo de su marido empieza a atraer moscas, pero, aún así, ella permanece determinada. Otro día pasa, y Safiya insiste que solo un día más será suficiente. Mira al sol y afirma que, si logra resistir, todo estará bien, aunque su cuerpo esté a punto de ceder. Con la vista nublada, cae al suelo, víctima de la deshidratación. Safiya muere, pero mantuvo su determinación hasta el final. La historia regresa a un puesto avanzado, donde los soldados se están limpiando después de la masacre en la aldea. Se ve que está allí también, mirando al sol y comentando que el día está excepcionalmente caluroso. Clay se acerca y pregunta por qué Sebek aún no está sonriendo, afirmando que debería estar divirtiéndose mucho con todo esto. Sebek responde que, si siguen matando a los ciudadanos, no tendrán cómo cobrar impuestos. Clay responde diciendo que los insatisfechos ya se han ido y que no habrá mucho que recolectar de todos modos, ya que los aldeanos se están robando unos a otros. Sebek, con los puños cerrados, argumenta que el territorio del marqués tiene un suelo fértil y que las personas podrían ser evacuadas, evitando tanto sufrimiento. Clay afirma que el sufrimiento es necesario, ya que los aldeanos son ingratos y, además, si no sufren, arruinarán la agricultura y huirán, como intentaron hacer ahora. Sebek intenta explicar que la agricultura no se verá afectada, ya que depende de la habilidad individual, pero Clay lo interrumpe bruscamente. Clay declara que la agricultura depende, en realidad, del suelo, del clima y de la luz del rey, y resalta que Sebek seguramente aprendió esto de la iglesia, riendo de manera sarcástica. Sebek muestra irritación, pero permanece en silencio, mientras Clay se acerca más, mirándolo de cerca. Clay afirma que la sequía que enfrentan es un castigo por la infidelidad a la iglesia del rey, algo que está claro en la doctrina. Sebek responde con calma, diciendo que esa interpretación es bastante amplia. Clay le dice que alguien hizo el suelo fértil y otra persona calmó la sequía. Deben castigar a los pecadores y a aquellos que intentaron huir y destruir sus tierras, mientras que quienes ayudaron a enriquecer el suelo merecen recibir tierras como recompensa. Lo hace para salvar a las personas, y si Sebek desea ir en contra de sus órdenes y salvar a los aldeanos, deberá hacer lo mejor que pueda. Clay comienza a caminar, mientras Sebek se queda parado, sin decir una palabra. La historia luego regresa a algunas barriadas en el territorio fronterizo, donde más ciudadanos han muerto debido a la deshidratación. Sebek se acerca a la colina donde dejó a Safiya y, al mirar, sus ojos se llenan de dolor. Al mirar hacia arriba, ve su cuerpo en el suelo y aprieta el puño con rabia, diciendo que, al final, ella no pudo soportarlo. Cree que, aunque los Heralds llegaran ahora, sería inútil, ya que la mayoría de los aldeanos ya había muerto. Mientras observa el cadáver de Safiya, empieza a sentir una presencia siniestra y, de inmediato, alguien aparece detrás de él, con una espada apuntando a su nuca. La persona le advierte que lo derribará si se mueve, pidiéndole a Sebek que no se gire. Sebek, al percatarse del aura fantasmal del individuo, deduce que debe ser un herald. El ser pregunta si el hombre es un caballero o pertenece al equipo de rescate. Sebek confirma diciendo que era un caballero sagrado. El hombre pregunta por precaución si no tenía ningún contrato. Sería bueno si un caballero de la iglesia del rey solicitara un contrato allí, sería un lugar bastante interesante. Sebek, irritado, pregunta si el hombre se está burlando de él. El hombre reflexiona por un momento, diciendo que la chica era su contratante y que ya estaba muerta, por lo que recibió una moneda de oro gratis. Pregunta qué ocurrió allí. Sebek responde que, si el hombre guarda su espada y se aleja, él dirá la verdad a cambio de su honor. El hombre sonríe y asiente con la cabeza, usando su aura fantasmal para aumentar considerablemente la distancia entre ellos. Sebek, sorprendido por la rapidez del movimiento, se pregunta si el hombre es realmente un fantasma. El hombre guarda su espada y dice que parece que Sebek cree que habría sido derrotado si no lo hubiera emboscado. Pero está bien, porque si Sebek es un caballero sagrado, al menos tiene coraje. Sebek pregunta al hombre si es un mago, pero el otro responde que todos en el clan Herald lo son, excepto él. Confundido, el espadachín cuestiona si lo que el hombre hizo anteriormente no fue magia. El interlocutor, entonces, explica que debe ser difícil para alguien como él distinguir entre fuerza física sobrehumana y magia. Aún intrigado, Sebek pregunta el nombre del hombre y su clasificación como Herald. El extraño permanece en silencio por unos instantes. Luego insiste, afirmando que ya reveló quién es y de dónde viene. En respuesta, el hombre pregunta irónicamente si Sebek realmente había dicho eso, ya que no lo escuchó. Finalmente, se presenta, mi nombre
es Asadin, de los 108 espíritus, el heraldo del emperador. Sebek observa que los 108 espíritus es la posición más baja, pero el movimiento demostrado por Asadin prueba que está lejos de ser común. Asadin aprovecha para recordar que Sebek había prometido contar lo que sucedió allí. Tras un breve silencio, ambos observan el territorio desde lo alto. El heraldo comenta que la historia realmente es impresionante. Pronto, una voz diferente se hace escuchar, anunciando que el contrato fue concluido. Sebek siente algo extraño en el aire y avista un pájaro volando por encima. El ave se posa en el hombro de Asadin e informa que ha ganado monedas gratis porque el solicitante murió. Sorprendido por escuchar hablar al búho, Sebek lo oye decir que es hora de moverse para cumplir otra misión y que no hay tiempo para descansar. El ave instruye a Asadin a seguir adelante. Él chasquea la lengua y comienza a caminar, pero el espadachín le pide que espere, cuestionando si realmente partirá tras recibir su recompensa por la muerte del solicitante. Asadin, con un tono curioso, pregunta si Sebek desea que la solicitud sea cumplida, encontrándolo extraño, ya que cree que su maestro sufrirá las consecuencias. Con firmeza, Sebek responde que eso no ocurrirá y llama al heraldo un ser sin alma. El espadachín desenvaina su espada y la apunta hacia Asadin, declarando que lo derrotará allí mismo. Asadin, con una sonrisa irónica, comenta que es gracioso verlo intentar detenerlo con una simple espada. Resalta que Sebek permaneció en silencio ante tantas injusticias y que incluso él considera eso lamentable. Esas palabras comienzan a irritar a Sebek, pero pronto la irritación crece hasta convertirse en una furia incontrolable. El heraldo, entonces, pregunta si la ira del espadachín está dirigida hacia él o hacia sí mismo por haber dado la espalda después de presenciar las atrocidades cometidas. Indignado, Sebek exige saber qué es lo que Asadin realmente sabe sobre aquello. Asadin, con calma, pregunta si Sebek conoce las constelaciones en el cielo nocturno y cómo cada una tiene un significado diferente. Sebek, desconcertado, pregunta por qué Asadin está hablando de eso, cuestionando su intención. Asadin explica que los humanos pueden ver la misma cosa, pero sus percepciones pueden ser completamente distintas. Para algunos, una constelación puede representar al protagonista de un mito, mientras que para otros puede ser solo una débil luz pálida en la oscuridad. De la misma manera, la visión de los eventos devastadores puede parecer algo diferente para Sebek en comparación con los otros soldados. Mientras toca el cadáver de John, Sebek baja la espada, diciendo que la situación es diferente, pues no fue capaz de hacer nada, y sus ojos están llenos de arrepentimiento. Mira su espada y, luego, su reflejo, diciendo que, como caballero de la iglesia del rey, debería reverenciar a aquellos que portan la sangre de los reyes divinos. Asadin dice que, si Sebek sintió lástima por la chica, entonces no desea luchar contra él. Luego corta las cuerdas de John y afirma que su espada no es su enemiga. Sebek parece estar lidiando con emociones conflictivas mientras Asadin también toma el cadáver de Safiya, preguntando si tiene una pala. Él mismo, intrigado, pregunta por qué la necesita y si pretende enterrar a esas personas, llamándolo una locura. Asadin responde que les hará un funeral. Sebek piensa por un momento y dice que Clay quiere que los cuerpos queden colgados en los árboles para enviar un mensaje y evitar que otros repitan lo que hicieron. Enterrar los cuerpos sería como desafiarlo directamente. Asadin, entonces, dice que, si Sebek no tiene una pala, no puede ser ayudado, y comienza a acabar con las manos. Sebek, tras una pausa, aprieta aún más su espada y la clava en el suelo. Asadin observa, sorprendido, mientras Sebek también comienza a cavar, y juntos preparan sepulturas individuales para Safiya y John. Después de un tiempo, ambos finalizan el trabajo, incluso colocando pequeñas cruces en las lápidas. Durante ese momento, el heraldo hace una oración, pidiendo al arcángel de la sabiduría, coraje y misericordia que cuide sus almas. Sebek, intrigado, pregunta por qué alguien del clan heraldo utilizaría una oración de la Orden de los Salvadores. Con un gesto despreocupado, el arquero explica que simplemente aprecia su ideología. El espadachín comenta que es imprudente abandonar el destino de su clan de origen y servir a la fe considerada herética. En respuesta, el otro afirma que, si no defiende lo que cree correcto, entonces su nacimiento no habrá tenido significado alguno. Curioso, Sebek pregunta qué es exactamente lo que encuentra tan fascinante en la Orden de los Salvadores. Mientras responde, Asadin se gira, sacando algo de su cintura y comenzando a ajustarlo. Se percibe que era un arco, usado por él como cinturón, que ahora se prepara para utilizar. Apunta en la dirección de donde se acerca un individuo, creyendo que es a quien sirve. Sebek, preocupado, mira hacia el mismo punto y pronto reconoce a Clay y sus soldados. Clay, con una sonrisa sarcástica, pregunta si a Sebek le gustaba tanto la campesina, provocándolo al decir que debería haberlo contado antes. Riéndose, Clay admite que, para una campesina, realmente era buena, pero nada más que eso. Sebek comenta que ya debería haber imaginado que Clay se ocuparía de la chica, notando que enfrentaría a unos 20 soldados y
no tendría ninguna posibilidad de victoria. El comandante de los soldados, aún burlándose, pregunta quién es el bastardo al lado de Sebek, mientras el arquero comienza a tensar su arco. La cuerda se suelta y la flecha vuela directamente a través de las filas, alcanzando a un hombre en la retaguardia, impactándolo en el ojo. El soldado grita de agonía, temblando y sosteniendo su cabeza con las manos, mientras el caos se desata. Sebek observa la precisión del disparo, dándose cuenta de que el arquero acertó a un hombre del otro lado de la formación. Sin dudarlo, él prepara otra flecha y la dispara nuevamente, apuntando a los soldados de la primera línea. Los hombres intentan levantar sus escudos para bloquear el ataque, pero uno de ellos siente un dolor agudo en la ingle al ser alcanzado. El soldado deja caer el escudo, que se rompe al golpear el suelo, y cae de rodillas, sangrando inmediatamente. La flecha había perforado su arteria femoral, dejándolo en estado crítico. Los soldados entran en pánico, mientras Sebek comenta que la flecha parecía curvarse como una serpiente al atravesar el escudo. En medio de la confusión, el arquero finalmente responde a la pregunta hecha anteriormente. Explica que lo que aprecia en la Orden de los Salvadores es la idea de que el valor de una persona no está determinado por su nacimiento, sino por sus creencias y acciones. Asadin afirma que alguien con la sangre del rey divino que comete atrocidades contra su pueblo no puede ser considerado noble. Irritado, Clay observa mientras el arquero prepara otra flecha, diciendo que ni siquiera debería ser considerado humano. Luego grita en voz alta, preguntando qué podría saber un simple campesino. Imperturbable, el arquero no reacciona al grito de Clay, quien ordena a Sebek que mate a ese bastardo de inmediato. Sin dudarlo, salta al aire, y Sebek, mirando hacia arriba, observa cómo el arquero asciende, iluminado por la luz de la luna. Con calma, prepara su arco mientras los soldados, aterrorizados, preguntan si serán los siguientes. Una flecha es disparada, alcanzando a un hombre en el ojo. Rápidamente, otras dos son posicionadas para un disparo doble. Con precisión, ambas flechas son disparadas, y el arquero comienza a descender nuevamente hacia el suelo. Los soldados, aturdidos, corren para interceptar su aterrizaje, pero el guerrero aterriza sobre sus lanzas, utilizándolas como apoyo para levantarse. Dispara 3 flechas simultáneamente, derribando a 3 enemigos más. Una de ellas pasa tan cerca de Clay que le roza el rostro. Asustado, Clay se da cuenta de que, aunque muchos han sido alcanzados, solo el hombre herido en sus partes íntimas ha perdido la vida. Ahora comprende que el arquero solo está incapacitando a los soldados, permitiéndoles sobrevivir. Una aura fantasmagórica se libera, envolviendo el campo de batalla como cobertura para seguir disparando y neutralizando a los adversarios. De repente, aparece detrás de Clay, identificándose como un herald. El líder enemigo, invadido por el terror, pierde el control, mientras los soldados a su alrededor entran en pánico al darse cuenta de su naturaleza despiadada. Clay se gira al oír la voz detrás de él, pero cuando el arquero intenta tomar más flechas, descubre que ya se han agotado. Aprovechando la oportunidad, Clay intenta atacarlo, pero es golpeado directamente en el rostro. Con calma, el arquero desmonta su arco y lo guarda nuevamente en su cintura. Mientras Clay grita de dolor por la herida en su ojo, uno de los soldados intenta atacarlo por la espalda, pero el golpe es desviado. El arquero responde con un puñetazo en el rostro del agresor y toma su espada. Explica que usó las flechas para reducir el número de enemigos y desafía a los soldados a enfrentarlo, si tienen el coraje suficiente. Poco después, clava la espada en el suelo de uno de los hombres, castrándolo con el golpe, lo que provoca uno de sorpresa entre los demás. Al girarse hacia los soldados, queda evidente lo impredecible y peligroso que es. El búho observa la escena mientras el campo de batalla se llena de sangre. Avanzando lentamente hacia Clay, afirma que no lo ha hecho esperar demasiado. Para alguien como Clay, que siempre ha causado dolor a los demás, explica que lo sucedido allí está lejos de ser un castigo suficiente. De repente, el enemigo lanza un hechizo, liberando una luz amarilla intensa que ciega a todos los presentes. Uno de los soldados comenta que está perdiendo la visión, sus ojos mostrando los efectos del hechizo. Sin embargo, el arquero parece inmune a la magia. Clay, en tono de provocación, sugiere que su sangre noble es incomparable a la de su oponente. En respuesta, la hoja es balanceada hacia adelante, y la sangre de Clay vuela por el aire. Al darse cuenta de lo sucedido, Clay grita al notar que también ha sido castrado, mientras la sangre fluye por su ropa. Desesperado, comienza a llorar, preguntando qué acaba de ocurrir. El arquero, riendo, pregunta si tiene problemas mentales, ya que debería entender claramente la situación. Aprovechando el momento, agarra a Clay del cabello mientras este, afligido, le ofrece dinero, mujeres y cualquier otra cosa que desee. Pero la respuesta es directa. Como exterminador de la santidad, conoce bien a los Heralds y no se deja convencer. Clay, desesperado, grita por Sebek,
Sebek, quien, avergonzado, afirma que no puede ayudar. Aún así, el noble intenta apelar a su posición de prestigio, pero el esfuerzo es en vano. Tras reflexionar, el arquero afirma que continuará viviendo, lo que confunde a su enemigo. Luego, levanta su hoja y avanza hacia el único ojo restante de Clay. El golpe lo deja ciego, y él se desmaya en medio de un dolor insoportable. Con calma, el arquero declara que, aunque no haya un contratante, considera que ha cumplido la ley del emperador. Sebek, entonces, comienza a desenvainar su espada. Él, que es un caballero de la iglesia del rey y que no puede permitir que alguien que hable de la ley del emperador viva, independientemente de si ha cometido un acto justo o no. Mascarado, sin embargo, baja su espada y afirma que no es como los otros caballeros de la iglesia del rey. Sebek grita, preguntando si Asadin lo está insultando. Este responde que no lo está insultando, sino elogiándolo, pues los demás caballeros de la iglesia del rey no son más que canallas que fueron exiliados de sus hogares debido a la herencia. Antes de que Sebek pueda replicar, Asadin continúa, preguntándole si será capaz de seguirlo, mientras suelta una risa. Sebek, curioso, pregunta qué quiere decir, pero Asadin ya ha desaparecido con su aura fantasmagórica, diciendo que, si el destino lo permite, se encontrarán de nuevo. Cuando el aura se disipa, Sebek no ve ninguna señal de Asadin, solo avista a Clay caído en el suelo. Sebek reflexiona que nadie ha sido capaz de matar a Asadin, el Herald, y que, por el contrario, han sufrido pérdidas permanentes. Admite que lo que Asadin dijo sobre los caballeros era correcto y que eso también se aplica a él. Sebek sonríe levemente, sintiendo que un peso se disipa de su pecho, pues, al menos, Safiya y Jon han sido debidamente vengados. La escena cambia a un grupo de personas inclinándose ante su señor, rogando ser exentas de impuestos. Explican que todos están huyendo de la aldea, dejando atrás un lugar abandonado. Aquellos que se quedaron están muriendo de hambre y regresando como muertos vivientes, deambulando por las calles. La aldea está infestada de ladrones y monstruos, y nadie tiene condiciones para pagar los impuestos debido a la terrible situación. El señor espera un momento, pareciendo irritado, antes de llamarlos desvergonzados. Aparece entonces nada menos que el padre de Clay, el margrave Cassel. Comenta que, de este modo, pronto comenzarán a pedir comida también. Los civiles, ahora temerosos, se dan cuenta de que tiene razón. El hombre que lidera el grupo lo mira, suplicante, diciendo que están al límite. Cassel responde que nada cambiará la sangre humilde que corre por sus venas y que, si así lo desean, él puede ofrecer alivio. Sorprendidos, preguntan si realmente hará eso, y él sonríe, afirmando que sí, siempre que, si no logran cumplir su petición, todos en la sala serán ahorcados. La pregunta sobre si desean aceptar queda sin respuesta, mientras el grupo permanece en silencio, conmocionado. Intercambian miradas, sin saber cómo reaccionar. Cassel comienza a conjurar algún tipo de magia con su mano y les dice que no teman. Les asegura que lo que piden no es más que una única página, como la naturaleza del grimorio que sostiene. El líder explica que son ignorantes en cuanto a magia y no saben cómo localizarla. Cassel ríe, afirmando que incluso tontos como ellos podrán encontrar el grimorio si tan solo lo desean. Dice que el grimorio responderá a su llamado y se revelará. Si logran traer una página del grimorio, eximirá a la aldea de impuestos durante 3 años y les proporcionará 50 fanegas de trigo, cebada y avena. Los civiles quedan sorprendidos con la propuesta. Uno de los hombres pide al menos el nombre del grimorio para poder buscarlo. Cassel cierra los puños, haciendo desaparecer la magia, y los mira con una expresión amenazante. Revela que el grimorio es una copia del libro del rey divino. Los ciudadanos, aún sorprendidos, se retiran, mientras Cassel permanece sentado en su trono. Una serpiente se desliza entre las cortinas y sube hasta su lado. Cuando mira hacia abajo, ve a la serpiente transformándose en una mujer imponente, que dice que mencionar el nombre del libro fue una gran imprudencia. Cassel la llama absurda, afirmando que sabe que su grupo está buscando el grimorio y que, de cualquier manera, pronto los rumores sobre eso se esparcirán por todo el continente. Por ello, sería más inteligente usar a los pobres para que encuentren una página para el grupo. Pregunta qué desea la mujer al revelarse. La respuesta llega con la revelación de que ha venido a contar la verdad, revelando que su hijo fue una víctima de todo esto. Antes de que pueda terminar, Cassel interrumpe, diciendo que las fuerzas de Clay caerían fácilmente, ya que se ve que está con ellos. La mujer entonces revela que el verdadero oponente era, en realidad, un miembro del clan Herald. Los ojos
ojos de Cassel se iluminan, y pregunta con firmeza si está segura. La confirmación llega con la explicación de que están tras el libro del Rey Divino, pues, para liberarse de la maldición de su deber, también lo necesitarán. Cassel pregunta si su hijo ha muerto, y la mujer responde que no, pero que ha perdido la visión de ambos ojos y ha sido castrado. Visiblemente irritado, Cassel escucha su pregunta y ella le cuestiona qué hará. Él le ordena enviar soldados a su vecindario para matar al herald que ha sido enviado. La mujer responde que entiende y que se pondrá en contacto con el comandante. Cassel agarra su mano, diciéndole que debería pedirle a otra persona que lo haga, y que, si su hijo ha sido castrado, simplemente puede hacer otro, mientras la jala hacia su regazo. Ella comienza a sonreír, pero esto podría volverse extraño de mostrar en el resto del video. Broma, no vimos nada de todas formas, ya que la escena salta a otro lugar en el territorio. Asadin está allí, mostrando que no tiene agua. Suspira, diciendo que esto es malo y que, de este modo, morirá de sed. Pregunta al búho por qué tuvo que hacer un espectáculo, diciendo que habría conseguido agua en 2 días, llamándola tonta. El búho cuestiona si se atreve a hablar tan impertinentemente con la boca del emperador. Asadin mira al búho con una expresión confusa, antes de comenzar a explicar, en una pared entera de texto, cómo surgieron los heralds. Explica que esto ocurrió porque el emperador murió sin un plan, lo que maldijo a todos los heralds. Continúa, golpeando al búho con hechos y lógica, preguntando por qué tuvo que hacer un espectáculo. Menciona que fue forzado a dejar todo lo que estaba haciendo para correr hasta allí lo más rápido posible. Gracias a eso, ahora está a punto de morir de sed mientras aún tiene hambre. Ni siquiera cree que podrá digerir, pues está demasiado seco. El búho se disculpa, diciendo que su sirviente llegará pronto. Percibe algo y se pregunta qué está ocurriendo mientras Asadin alcanza su espada. Asadin se pregunta si es un fantasma, mientras ve un grupo formarse frente a él. No son otros que Safiya y los demás que fueron colgados en los árboles, todos inclinándose respetuosamente ante él. Asadin los saluda, diciendo que esa tierra no tiene ni la luz de la virtud del rey ni la bendición de los arcángeles. Por lo tanto, no es bueno quedarse allí por mucho tiempo. Afirma que ya ha pagado sus agravios y que deben partir hacia la otra vida. Safiya entonces señala detrás de él y, al darse la vuelta, Asadin ve un pozo. Pregunta si están tratando de darle agua, diciéndoles que no tienen que hacerlo y que simplemente pueden ir a descansar. Entonces mira dentro del pozo y comienza a subir el balde, diciendo que no puede esperar para beber un poco de agua. Sin embargo, al llegar a la cima, se sorprende, preguntando qué es eso, mientras ve una página sobre la arena. Aprendemos más sobre el clan Herald, que originalmente era una raza conocida como Aragasa. Cruzaron un tifón masivo proveniente de otro continente y desembarcaron en el continente Vibris. Los 8 reyes divinos de la familia Yaegas gobernaban el continente Vibris y ocupaban 8 tronos repartidos por toda la tierra. Sin embargo, durante aquella era, una única persona monopolizó cada uno de estos tronos, mientras que los otros 7 reyes santos, que eran hermanos, fueron todos subyugados por el emperador de la familia Jaeslat. Lo vemos sentado en su trono. Aprendemos que el emperador Jaeslat quería deshacerse de todos los restos de los reyes santos fallecidos. Mientras tanto, los forasteros, los Aragasa que eventualmente se convirtieron en heralds, necesitaban tierra para establecerse, y el emperador les entregó el grimorio. A cambio, la canción del pájaro amarillo, un espíritu llamado voz del emperador, fue otorgada. Los forasteros firmaron un contrato con el emperador y se convirtieron en heralds. Con ello, las manos de los Aragasa fueron despiadadamente manchadas con la sangre de los dioses y se convirtieron en la espada y los verdugos del emperador. Ejecutaron personalmente a los nobles perversos que iban en contra de la ley imperial y prosperaron. Fue el pecado más horrible que los ciudadanos de Vibris podían cometer, pues creían en la vida después de la muerte en este ciclo de vida eterna. Después de un tiempo, el emperador murió y el imperio se dividió en 8 reinos independientes una vez más. Los Aragasa fueron despreciados por todos en Vibris y los heralds cayeron, siendo llamados sin alma, pues habían vendido su espíritu por aquella bolsa. A pesar de esto, enfrentaron un problema inesperado. El contrato con el emperador seguía vigente incluso después de su muerte. Los heralds debían seguir sirviendo al emperador, pues el contrato era eterno. Todos los heralds estaban atados a este destino. Asadin toma el papel, diciendo que es una página del libro del Rey Divino, sintiendo el poder del emperador emanar de ella. Luego aparta a Safiya y Jon, diciéndoles que descansen en paz mientras analiza la página. Asadin se pregunta si esto significa que, al recolectar esas páginas, podrá escapar de su maldición del deber. El búho responde que es de mala educación llamarlo una maldición, ya que es un trabajo contractual honorable. Asadin comenta que no puede creer que haya caído en sus manos y que el destino no es un juego. Entonces, el pájaro le pregunta si no está feliz, pues esto es algo que todos los heralds desean. Los heralds tienen 2 objetivos. 1. Cumplir sus deberes de servicio y recolectar
recolectar 100.000 monedas de oro, o 2, adquirir el libro del Rey Divino. Si logran cualquiera de estos objetivos, podrán escapar de la maldición del deber. Asadin afirma que esto es parte de su objetivo, pero le preocupa la propagación de este conocimiento por el mundo. La razón por la que el libro del Rey Divino fue destruido en primer lugar fue por su padre. Mientras sigue caminando por el desierto, vemos a alguien observándolo desde la distancia. Parece ser una mujer rubia. Ella le dice a otra persona que es él, que es el hijo del peor traidor del clan. Asadin también es talentoso, impotente y estúpido. Ella le pregunta a un hombre a su lado si realmente no puede usar magia, como dicen los rumores, asegurando que está maldito. El hombre responde que no sabe si está maldito, pero sabe con certeza que Asadin no puede usar magia. Pero la mujer comenta que ha oído decir que mojaba la cama hasta los 8 años y que ni siquiera puede atar una cuerda de arco. Duda que Asadin alguna vez logre cumplir con el deber de herald. El hombre la llama por su nombre y descubrimos que la mujer se llama Midian. El sujeto le dice que deberían regresar, pues no hay necesidad de que ella trabaje para un herald de menor rango cuando es pariente del contratante. Midian saca una flecha, diciendo que quiere poner a prueba sus habilidades, pero el hombre que la acompaña le dice que no pueden atacar a un herald. Ella pregunta por qué importa, ya que, si gana, tomará su lugar, así que no pueden perder. Pero será un problema si muere, así que le quitará la punta a la flecha. El hombre le dice que él sigue siendo un estudiante de las ancianas casas y que siempre hay un 100 en todas las situaciones. Ella dice que no importa cuán increíble sea Casas, un idiota seguirá siendo un idiota, incluso si entrena durante 10 o hasta 100 años. Midian simplemente odia el hecho de que el hijo de un traidor sea un herald y, peor aún, que no pueda usar magia, ocupando un espacio que personas competentes como ella podrían haber aprovechado. Entonces, lanza una flecha desde su posición, volando directamente hacia la espalda de Asadin. Midian inmediatamente se esconde detrás de una roca, pero se pregunta si logró acertarle o no. Escondida, ella observa desde arriba, solo para ser golpeada directamente en la frente con una piedra mientras Asadin salta. Él comienza a agacharse mientras la mira, preguntando si fue ella quien disparó la flecha. Vemos que él la atrapó dentro de su aljaba. Midian le dice que fue un saludo, pero se pregunta cuándo llegó, ya que no pudo sentir su presencia en absoluto. Entonces, se da cuenta de dónde la atrapó, diciendo que eso es absolutamente una locura. Asadin pregunta sus nombres, y Midian se presenta, diciendo que es de la línea del éter. Finalmente, descubrimos el nombre del chico, Ismael. Él dice que son asistentes y que vinieron para ayudarlo. Asadin pregunta si eso es realmente cierto y deja caer la flecha, diciendo que eso no parece ser una ayuda. Midian le dice que su aljaba parecía vacía, así que solo quería darle flechas, asegurando que eso sería lo mejor. Ella dice que parece que solicitó ser su asistente porque estaba aburrida de estar en la Tierra Santa y les dice que regresen a casa, llamando los niños. Midian empieza a irritarse, diciendo que está segura de que le dijo que es de la línea del éter. A lo que él responde que las líneas no tienen significado para los heralds y que, si ella vino a trabajar para él, ahora es su subordinada, pero aún así le disparó flechas. Tal vez quiera aprender lo que sucede cuando haces eso fuera de la Tierra Santa. Ella dice que es muy diferente a los rumores, preguntando si realmente es la misma persona de la que otros se burlaban y humillaban abiertamente. Asadin le dice que se disculpe por su rudeza y que, si quiere algo de él, debe mostrar respeto, ya sea como miembro de los Aragasa o como su enemiga, preguntándole cuál será. Apretando los dientes con frustración, pero dejando su orgullo de lado por un momento, Midian dice que lo siente por su grosería y baja la cabeza. Asadin dice que acepta sus disculpas, pero que nunca más debe dispararle a nadie con sus flechas a partir de ahora, a menos que tenga la intención de matarlos, ya que las armas no son juguetes fuera de la Tierra Santa. Ella responde que sí, mientras Asadin se da la vuelta y les dice que no dirá nada malo sobre ellos, así que pueden regresar a la Tierra Santa, ya que no necesita asistencia. Entonces, se da cuenta de que podría aprovechar esta oportunidad y les pregunta si tienen algo de agua. Sin embargo, Midian deja su orgullo de lado solo por un momento antes de gritar desafiándolo a un duelo. Ismael intenta detenerla, diciéndole que él es realmente muy peligroso. Ella dice que puede que sea un poco diferente a los rumores, ya que es realmente fuerte e inteligente, pero que sería una gran cobarde si no lo desafiara solo porque es fuerte. Ella entonces envía formalmente un desafío por su posición como herald mientras lo observa desde arriba. Ismael comienza a llorar, diciendo que ahora lo ha hecho. Asadin dice que es bastante loco escuchar eso y que hará
Ismael ha sido una mala influencia para estos niños. Afirma que, si ella gana, tomará su puesto, pero se pregunta si tiene idea de lo que sucederá si él gana. Ella responde que, por supuesto, todo lo que es suyo, incluida su vida, será de él y que está preparada. Asadin dice que, aunque Arael es un problema aún mayor que ella lo esté subestimando. Advierte a Midian que se rinda antes de que sea demasiado tarde, ya que Arael es la única que puede vencer a un herald. Él mismo es consciente de que no tiene la mejor reputación, pero afirma que no obtuvo este cargo por casualidad. Midian entonces se da la vuelta y comienza a caminar. Ismael se pregunta qué está haciendo. Después de un momento, ella dice que ahora están a 100 pasos de distancia y lo desafía nuevamente. El búho entonces declara que el duelo es válido y que Asadin debe aceptar el desafío. Ambos se sorprenden al escuchar la voz del emperador. Asadin pregunta si es en serio. Ismael está aterrorizado y explica que la voz del emperador es el espíritu enviado a cada herald. Ahora, la voz del emperador es un testigo, rechazar el desafío es imposible, y eso no es bueno. Midian le dice que deje de preocuparse, pues solo necesita ganar. Después de un tiempo, los vemos entregando ayuda con agua, y Asadin comienza a beber todo mientras se ensucian bastante. Ismael, algo preocupado, se pregunta qué está pasando con la situación. Él dice que usó una técnica de arco y flecha adecuada para el campo de batalla, sacrificando precisión por velocidad del proyectil. Definitivamente fue una forma extrema de la técnica Aragasa, mientras lanzaba una cantidad de piedras a Midian. Ella reaccionó correctamente, levantando una barrera mágica que hizo que las piedras se desviaran de ella, pero eso no fue suficiente, ya que él preparó más piedras. Estas se curvaban como serpientes, como había demostrado antes. Su habilidad con el arco es impresionante. Midian hizo lo mejor que pudo, bloqueando lo que pudo. Vemos una de las piedras rozar su cabeza, casi derribándola. Ismael dice que pensaba que él no podía usar magia, pero usó la belleza de la naturaleza, garza amarilla, preguntándose cómo está simplemente sentado ahí tragándose todo eso. Ismael dice que no lo mencione, ya que empeora, pues vemos que Midian está sin aliento. Un ataque sorpresa viene del cielo, que ella evita, pero corre hacia adelante, diciendo que ahora sabe dónde está su posición. Ella mira una piedra y, por supuesto, Asadin sale de detrás de ella. Midian dice que su predicción fue perfecta y que ahora lo atrapó, balanceando su hoja hacia adelante, cortándolo por la mitad. Pero eso no es más que algunas de sus nieblas, mientras vemos su forma disiparse. Midian se confunde mientras Ismael grita, diciéndole que se dé la vuelta. Ella lo hace, levantando otro círculo mágico, pero cuando Asadin empuja su mano y la agarra, retirando su puño, dice que con esto se acabó. Vemos su expresión preocupada mientras es enviada volando hacia la roca cercana. Ismael parece irritado y comienza a gritar su nombre, diciendo que no puede creer que alguien con la sangre de un traidor haya golpeado a un hijo de la línea noble. Corre hacia ella, diciendo que esto es imperdonable, preguntando cómo alguien inferior como él podría hacer eso. Pero el búho habla, diciendo que con esto el duelo ha terminado. El búho dice que Midian desafió su posición y que su destino ahora está en sus manos. Ismael, debido a su interferencia en el duelo, también debe convertirse en propiedad del herald, junto con Midian. Con una expresión llena de ira y humillación, ella alcanza su cintura, agarra una daga e inmediatamente intenta apuñalarse en la garganta, pero Asadin lanza una piedra, derribando la daga de sus manos. Después de que la daga cae al suelo, él dice que sabía que intentaría alguna estupidez. Ella cae de rodillas, sintiéndose desesperada. Asadin dice que ni siquiera tiene derecho a morir ahora que ha perdido el duelo. Solo puede morir cuando él muera o cuando él quiera que lo haga, preguntándole si realmente lo desafió a un duelo sin saber algo así. Por supuesto, ella dice que sí, lo que solo la hace parecer irritante, pues ahora es una perdedora. Asadin, en su interior, dice que ciertamente es una niña interesante. Al menos, le lanza la bolsa de agua de vuelta a Ismael, diciendo que presume que eso fue suficiente para enseñarles una lección y que los liberará a ambos ahora. Ellos se quedan confundidos, preguntando si habla en serio. Él responde que solo quiere fingir que el duelo nunca ocurrió, ya que sería malo para ellos si esto se registrara. Ambos se quedan sentados allí, dándose cuenta de que tiene razón, pero sin decir nada. Entonces, Asadin se va, abriéndose camino de regreso por el desierto. Pero, por supuesto, ellos todavía lo siguen. Él dice que ya les había dicho que no necesita esclavos y que les dio libertad para que pudieran regresar a la Tierra Santa. Midian dice que acaba de obtener a una chica joven, hermosa y talentosa como esclava, pero aún así la dejará ir, preguntando si está loco. Ismael se estremece, diciendo que esto es una vergüenza ajena seria. Asadin dice que no sabe sobre la parte de hermosa, pero si ella fuera tan talentosa como Arael, nunca habría perdido. Hay muchos hombres a los que les gustan las chicas más jóvenes, pues existen muchas culturas
rupturas con costumbres de matrimonio temprano. Aunque él no es de esos, sería mejor pensar antes de proponer un duelo la próxima vez. Sería mejor si nunca volviera a desafiar a alguien a un duelo. Y, si hay alguien con quien quiera pelear, debería simplemente asesinarlos. Ismael dice que habla mucho más de lo esperado, pero no parece que esté diciendo todo eso con una genuina preocupación. Entonces, él se da la vuelta, dándose cuenta de que Midian está temblando y la vemos sonrojándose, diciendo que esto es nuevo. Ismael solo se pregunta qué demonios está pasando. Ahora vemos sobre el contrato de servicio. El emperador y el clan Aragaza, donde cada uno proporciona al otro lo que necesita, y cualquier traidor encontrará una muerte horrible. Este contrato alguna vez fue un símbolo de lealtad y una marca de honor, pero, tras la muerte del emperador, se convirtió en una terrible maldición, como ya sabemos. Incluso después de su muerte, aún se ven obligados a cumplir con este contrato. Lo que parecía un ciclo interminable de servidumbre para este clan finalmente comenzó a mostrar signos de ruptura cuando el clan Herald intervino en la guerra de sucesión del reino Terasar. Los Aragaza aseguraron la victoria en la guerra de sucesión y obtuvieron una copia del libro del rey divino. Sin embargo, un notorio traidor robó el libro y huyó, y su nombre era Acre. Vemos a algunos hombres gritándole desde lo alto de un acantilado, diciéndole que debe devolver lo que robó, de lo contrario lo maldecirán. Le exigen que entregue su copia del libro o, de lo contrario, lo torturarán. Lo amenazaron con todo lo que pudieron imaginar, pero su esperanza se hizo añicos y desapareció cuando Acre esparció el libro en el corazón de la cordillera mundial. Así, Acre se convirtió en la primera persona en morir por la maldición del contrato. A causa de su maldición, dio a luz gemelos en un cuerpo masculino. Ahora surge la pregunta, ¿cómo fue esto posible? Estos gemelos eran Asadin y Arael. Irónicamente, Arael se convirtió en el herald más fuerte en la historia del clan, mientras que Asadin era considerado un tonto. Midian simplemente se pregunta quién difundió semejante rumor estúpido, pues él no es nada como dicen. Asadin les dice que ya había mencionado que no tiene intención de llevarlos, por lo que les pide que dejen de seguirlo. Midian responde que no lo están siguiendo, solo tienen algo que entregarle. Es una carta del jefe regional de Salasma. Dicho esto, comenta que no le agrada mucho, preguntándose de qué podría tratarse. Decide ignorar la mitad de la carta, ya que solo contiene insultos, pero menciona que recientemente han aparecido copias del libro y que debe recuperarlas, lo que influirá en su evaluación de desempeño. Y, juzgando por lo que está escrito allí, los otros heralds deben estar al tanto de esa copia. Asadin se pregunta si eso es cierto y les pregunta si sabían sobre las copias del libro, a lo que ambos responden que sí. Midian dice que sabe que su padre traicionó al clan, y antes de que pueda terminar la frase, Ismael grita y le da una patada en la pierna con un «cállate». Ella le pregunta por qué, pero él simplemente la mira, diciendo que realmente no le importa eso, solo confirma que no lo sabía. Por ahora, tendrá que ir a Salasma para encontrarse con el jefe regional y les agradece por entregarle la carta. Midian dice que van al mismo destino, así que pueden simplemente seguirlo y contarle también lo que ha estado ocurriendo en el clan. Él responde que no es dueño del camino, así que son libres de hacer lo que quieran. Mientras caminan, ella corre rápidamente, feliz, mientras Ismael suspira aliviado. Algún tiempo después, finalmente llegan al borde del desierto y están a punto de entrar en una zona de pastizales. Ahora, también tienen monturas. Mientras Asadin duerme, despierta y se estira largamente después de la siesta, diciéndoles a los otros dos que se levanten también. Continúan caminando con sus nuevas monturas, y él les dice que hay un manantial más adelante. Ambos aún están somnolientos, pero por primera vez en mucho tiempo ven agua y comienzan a llenar sus cantimploras. Cuando Asadin coloca esa enorme bolsa, alguien les grita llamándolos, preguntando quién les dio permiso para tomar agua de su manantial. Asadin dice que no tiene intención de pelear, preguntando qué es lo que quieren. El hombre responde que los quiere a todos, sonriendo maliciosamente. Asadin solo quiere confirmar, preguntando si no hay espacio para negociaciones. Sin embargo, el hombre responde que ciertamente habla demasiado para un hombre adulto y le pregunta cuál es su problema con la máscara, si acaso es un payaso. El líder entonces ordena a sus hombres que capturen a la chica y maten a los otros dos. Por supuesto, se apartan de la escena y, juzgando por sus posturas, parece que fueron noqueados. Los demás comienzan a inclinarse y pedir disculpas, diciendo que son personas inocentes. Ismael dice que pensó que eran bandidos. Explican que solo recientemente fueron reclutados, ya que los hijos del marqués Cassel están alistando personas para encontrar un libro. Todos se preguntan cómo se supone que deben encontrar algo así y, por lo tanto, vagan sin rumbo por pura mala suerte. Uno de
ello se corrige, diciendo que es una gran suerte encontrar a alguien tan noble como ellos. Midian pregunta si podrían simplemente ser ladrones inventando excusas. Asadin dice que lo duda, pues este no es un camino por donde suelen pasar comerciantes y viajeros. Midian añade que, en ese caso, tendrán que matarlos en silencio. Pero Asadin dice que no mata sin motivo. Ella se sorprende, e Ismael comenta que es justo matarlos, incluso si realmente fueran buenas personas. Existe la posibilidad de que los expongan si los dejan vivir. Sin embargo, el otro dice que eso no significa que deba matarlos solo por su propia comodidad y que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Uno de los aspirantes a bandido comienza a decir que tiene razón y que la vida de las personas es importante, expresando que esperaba eso de alguien tan noble. El líder comienza a reír, diciendo que es el mejor y asegurando que una gran fortuna caerá sobre él y su familia por su misericordia. El enmascarado entonces le dice que se calle. Ismael piensa en cómo ha visto a algunas personas que se niegan a matar, pero no esperaba ver a alguien del clan Herald actuar así. Asadin golpea al hombre directamente en la cara, como hizo con los otros, y vemos a los sujetos explotar. Comenta que fue un buen golpe y que pudo sentir cómo fueron aplastados. Así, les advierte que no se muevan demasiado, pues un movimiento equivocado podría hacer que no solo se les reviente un ojo, sino probablemente el cerebro también. Ellos dicen que prometió dejarlos vivir, pero Asadin responde que esa es su vida, aunque les infligió daños permanentes para que no puedan hacer daño a otros. Se asegurará de que no se arrepientan de inmediato. Se preguntan qué demonios acaban de escuchar, pero Midian e Ismael simplemente permanecen allí, diciendo que esto aún no es tan malo. Mientras todos observan, algún tiempo después, el tipo comienza a correr y termina aplastando 3 de sus nueces y cegando a los otros. Una de las víctimas del aplastanueces dice que si lo encuentra de nuevo, se asegurará de que pague. Pero vemos una mano gigante y gruesa extendiéndose hacia adelante, colocando la palma de la mano sobre la cabeza del tipo, solo para ser arrancado por una criatura gigante similar a un troul. Se giran horrorizados, mientras el tipo es levantado en el aire y el troul dice que ha encontrado comida para sí mismo. Comienza a arrojarlos a su enorme cesta, diciendo que hoy ha sido una muy buena cacería. Entonces, atrapa a otro, diciendo que no escapará y lo arroja a su cesta también. Los goblins comienzan a devorar al tipo cuya cabeza explotó, ya que también tienen que alimentar a sus amigos. Pronto avistan una aldea en el horizonte, y los ogros trolls comienzan a sonreír, diciendo que en la fortaleza habrá mucha comida. Mientras continúan montando sus monturas, Midian dice que al principio pensó que él solo estaba tomando las cosas con calma, así que se sorprendió, pero cree que no fue una mala táctica, ya que incluso recuperaron todas las armas. Asadin dice que es difícil para alguien entender a los demás sin haber estado en la misma posición y que perder un ojo tiene consecuencias mayores de lo que se imagina. Las personas que habrían sido víctimas de sus incursiones no son personas que temen, y está seguro de que esta es una buena oportunidad para que se arrepientan. Ismael se sorprende de que él les haya dado la oportunidad de arrepentirse. Es gracioso que un heraldo esté dando a otra persona la oportunidad de purificar su alma. Desmontan de sus monturas, y Asadin dice que la conversación le está molestando. Midian pregunta qué quiere decir. Él dice que los rumores dicen que el marqués Cassel está buscando una copia del libro del Rey Divino. Ismael comenta que Cassel perdió la lucha por la sucesión y pregunta si cree que está tratando de ascender en la jerarquía usando el libro. Asadin dice que parece bastante peligroso, así que tendrá que quitarse la máscara, ya que esta muestra que es un herald, y necesitarán ser cuidadosos hasta salir del territorio de Cassel. Vemos los rostros de los dos, completamente sorprendidos, al darse cuenta de que nuestro amigo Asadin ni siquiera tiene ojos, ya que solo vemos una cicatriz en su rostro. Ambos se quedan parados allí con la boca abierta mientras él se pone un manto para disimular aún más. Ismael dice que no parece tener ninguna dificultad a pesar de no poder ver y pregunta cómo es posible. Asadin responde que él tampoco lo sabe. Desde que nació, puede ver sin ojos. Midian corre hacia él, y él se pregunta qué quiere, diciéndole que diga lo que piensa. Ella dice que solo cree que probablemente se vea mejor con esa cicatriz. Él pregunta qué quiere decir, y ella responde que probablemente era muy guapo y luego sufrió un accidente en el que perdió los ojos. Cree que es mejor tener cicatrices así que un rostro bonito con ojos feos. Ismael dice que está siendo muy grosera, pero Asadin comenta que está diciendo lo mismo que quien le causó la herida en el rostro. Ella se sorprende y pregunta quién fue. Él dice que no fue nadie menos que Arael. Vemos su rostro sangrando.
caminando. Asadin explica que ella encontró extraño que él no tuviera lo que debería estar allí y que, al menos, podía imaginar que alguna vez hubo ojos donde deberían estar. Pero cuando cicatrizó, ella cortó su rostro, diciendo que sería mejor así. Gracias a eso, puede fingir que es ciego y no ha enfrentado ningún problema cuando estaba solo. Miriam dice que eso solo significa que ellos también tienen que fingir que es ciego. Él responde que está bien mientras continúan caminando hacia la misma fortaleza que también vio la criatura ogro. Esa noche, finalmente llegan y los guardias están haciendo inspecciones en la entrada. Ismael dice que puede ver las puertas, pero la fila parece bastante larga. Asadin comenta que hace tiempo que no estaba aquí, en la puerta de la aldea del este. Miriam dice que también es la aldea donde comienza la carretera imperial y que es un buen punto de partida para su viaje. Asadin le pide que se calle, pues está en una peregrinación, una sola, y que ellos solo son unos niños que por casualidad se unieron a él. Entonces se da cuenta de algo y llama a Ismael perrito, preguntando si era así la última vez que estuvo aquí, porque los guardias están haciendo una investigación muy minuciosa, incluso robando algunas cosas y metiéndolas en el bolsillo. Miriam dice que solo están robando, e Ismael responde que no era tan malo la última vez que estuvo aquí. Asadin dice que ahora ve que están buscando algo y que, si están observando tan detenidamente, tal vez tenga una idea. Un hombre en la fila pregunta si él no puede ver. Asadin responde que no, que estos dos están en una peregrinación con él. El hombre responde que debe ser bastante difícil y Asadin pregunta qué está pasando. El hombre pregunta si no ha oído hablar de los rumores de que hay copias del libro del Rey Divino circulando. Los rumores dicen que algún miembro del Claerald hizo copias del libro después de robarlo, y esas copias están apareciendo por todas partes. Todos los bastardos de Cassel están cazando el libro actualmente, y es un completo desastre. Asadin dice que eso significa que hay más que solo ese perdedor que encontró. El hombre pregunta qué quiere decir, pero Asadin responde que no es nada. Esto no es bueno, pues tiene una de las páginas del libro, así que será molesto lidiar con esto. El hombre que está siendo robado dice que necesita el dinero para alimentar a su familia, menciona que están buscando el libro del Rey Divino y pregunta por qué están tomando su dinero. El guardia lo golpea en el rostro, diciéndole que lo suelte, haciendo que el hombre caiga al suelo. Entonces dice que un grimorio puede tomar muchas formas y apariencias, y quién sabe si su grimorio tiene la forma de dinero. Dicen que lo inspeccionarán de cerca y lo devolverán si no es el libro que buscan. La hija del hombre da un paso adelante, diciendo que eso es un robo y pidiendo que se lo devuelvan. Comienzan a insultarla, preguntando si realmente les está respondiendo. Si es así, significa que necesita una paliza. Su padre la abraza, diciendo que están amenazando a una niña con violencia. Todos le ordenan callarse, golpeándolo en el estómago. Ella comienza a consolar a su padre, y el guardia dice que debería educar mejor a su hija. Entonces piden a las siguientes personas que se presenten. Vemos a Miriam muy irritada. Ismael pregunta qué deberían hacer, y Miriam se pregunta si deberían pelear, pero Asadin dice que esperen. Un hombre corre entonces, susurrando algo al guardia, lo que lo asusta. Asadin se da cuenta de que esto no es algo bueno, ya que todos comienzan a entrar en pánico, agarrando lo que pueden y corriendo hacia el interior. Todos los demás se preguntan qué está pasando. Entonces, incluso siendo ciego, les dice que un ogro ha sido avistado en las cercanías. Curiosos, preguntan qué quiere decir, y Asadin explica que tiene un oído muy agudo y que escuchó hablar del ogro. Por eso, terminaron cerrando las puertas. Vemos a todos mirándose preocupados. Todos comienzan a golpear la puerta, diciendo que pueden hablar sobre ello y pidiendo que los dejen entrar. A continuación, vemos un carruaje mientras un hombre se acerca a él. Nos presentan a otro de los hijos bastardos de Cassel, llamado Harkiev. Él pregunta si han cerrado las puertas, y le confirman que sí. Harkiev dice que, como ya confirmaron que no hay copias del libro allí, simplemente deberían irse con lo que tomaron. Un hombre corre hacia Harkiev, preguntando qué debe hacer ahora. Harkiev le dice que necesitan repeler al ogro y a cualquier otro monstruo que se acerque a la puerta, ya que han sido entrenados lo suficiente para enfrentarlos. El hombre se preocupa, ya que solo han sido entrenados por un día, y Harkiev dice que, al menos, deberían dejar entrar a las personas que están afuera y que él comandará la defensa desde allí. Harkiev afirma que ni siquiera es un caballero, preguntando de qué es capaz. El hombre no quiere escuchar eso de un caballero que está huyendo, pero Harkiev le dice que se encargará de ello y que eso es suficiente mientras cabalga. El hombre observa y se pone nervioso, ya que puede sentir el suelo temblando. Los pájaros cercanos también comienzan a huir, mostrando que algo se está acercando. Ahora vemos a uno de los aspirantes a bandido en la cesta, preguntando si van a ser comidos y hacia dónde se dirigían. Los trolls marchan hacia la aldea, mientras que, en lo alto,
un hombre observa el rastro de la calamidad acercándose. Su única reacción es quedarse con una mirada de asombro, sin saber qué les va a pasar a todos los presentes en ese lugar. No solo él, sino todos los que estaban alrededor de Asadin, observaban como una inmensa destrucción se acercaba. No muy lejos, descubrimos que las personas decidieron partir. Sujetan antorchas mientras recorren la travesía de las lágrimas. Una mujer se da vuelta con una linterna y le dice a Asadin que el camino será más difícil a partir de ahora. Le entrega a Ismael una linterna, pidiéndole que guíe a su hermana menor y a su tío. Como tenía una linterna extra, cree que eso le ayudará. Él agradece, diciendo que se encargará de su tío, por lo que no tiene que preocuparse. Miriam ríe mientras le da una palmada en la espalda a Asadin, comentando que parece que las personas actúan con más amabilidad cuando él finge ser ciego. De vuelta a las puertas, antes de irse, vemos al hombre que hablaba con Harkiet diciendo que los caballeros y mercenarios huyeron. Sin embargo, les recuerda a todos que deben proteger la aldea. Pide que aquellos que puedan luchar se queden para ayudar y menciona que también está bien solo dar apoyo. Así, mientras defienden la aldea, los demás podrán escapar más rápidamente. El hombre que antes había sido golpeado le dice a su hija, Cosette, que luchará para protegerla. Ella pregunta, diciendo que él apenas puede cortar una manzana. Asadin reflexiona sobre las personas que decidieron quedarse a luchar. Miriam comenta que es increíble que los caballeros, cuyo propósito es servir al pueblo, estén abandonando a todos. Para ella, esto es vergonzoso y patético. Sabiendo algo, Asadin dice que, aunque sean del pueblo de Vibris, parece que, en lugar de proteger a los demás, creen que es noble quedarse y luchar. Miriam está de acuerdo, aunque comenta que sería extraño para una ragazza simpatizar con los habitantes de Vibris. Asadin dice que siente lo mismo. Entonces, les avisa que es hora de separarse. Con su aura fantasmal comenzando a aparecer, desaparece, dejando solo su bastón atrás. Ellos gritan preguntando a dónde se fue. De vuelta a la fortaleza, vemos a todos en guardia. El padre de Cosette le dice al capitán que hay muchos enemigos. Descubrimos que, además de los goblins, también hay orcos acompañando al ogro. El ogro grita, revelando que su nombre es Goldo. Tira al suelo su cesta llena de personas y dice que eso sirve como almacenamiento de carne y sostiene su comida por mucho tiempo. Sugiere que invertir en su mercado de alimentos sería bueno. Aunque sus palabras son simples, como aldea humana, fuerte grande. Goldo levanta el pie y lo golpea contra el suelo, declarando que llevará consigo el mayor número posible. El capitán señala que el ogro es el líder y ordena que todos disparen flechas contra él. Mientras los arcos son disparados, la mayoría de las flechas no alcanza el castillo. Sin embargo, algunas aciertan en Goldo. Un pequeño goblin con un bastón sonríe detrás de la cesta y le dice a Goldo que aproveche la oportunidad y destroce la puerta. Todo el ejército comienza a avanzar. El capitán grita que deben cuidar a los enemigos que están invadiendo. Las flechas siguen volando, pero los goblins usan sus escudos para protegerse. Uno de los goblins levantó su hacha y comenzó a golpear la puerta. Goldo toma una gran roca cercana, corre y la lanza contra la muralla, causando daños incluso en su propio ejército. Las personas al otro lado de la puerta hacen lo posible para mantenerla en pie. El capitán comienza a entrar en pánico, gritando que deben atacarlos. El padre de Cosette levanta su arco en el aire, preparado para actuar, esperando que su hija se haya alejado lo suficiente como para que, cuando inevitablemente mueran, ella aún esté a salvo. Aún vemos al pequeño chamán detrás de la cesta, preparando otro hechizo mientras el fuego brilla en su bastón. Se da cuenta de que es el momento adecuado y lanza el hechizo directamente al cielo, diciendo que la varita ha respondido y que el libro del rey divino está presente, porque esa es la única razón para que se active. El chamán es pisoteado en la cara, cayendo al suelo. Asadin usa la cesta para volar hasta el alto, por encima de Goldo, quien ya está preparando otra roca. Goldo la lanza directamente hacia el padre de Cosette y otro ciudadano, y vemos la explosión ocurrir. Sin embargo, Asadin logra sacarlos del camino del peligro a tiempo. Los suelta, y el capitán se sorprende al ver a alguien llegar para ayudarlos. Asadin dice que los ayudará a defender la puerta, pero el capitán quiere saber quién es. Entonces responde que es solo un mensajero del emperador de paso. Comienzan a sentirse aterrados, preguntando si quiere decir que es un miembro del clan de los heraldos. Antes de que puedan recibir una respuesta, ya está preparado con su arco. Aún luchando, salta desde la muralla del castillo y dispara dos flechas rápidas directamente a los ojos de Goldo, dejándolo ciego mientras grita de dolor. Goldo comienza a golpear el suelo, diciendo que lo matará, pero termina matando a sus propios aliados. El sujeto aterriza en su cabeza mientras Goldo sigue moviendo los brazos ciegamente. También avanza, aplastando a los goblins que están debajo de él. Asadin comenta que eso era exactamente lo que esperaba. Está satisfecho de que la criatura sea tan estúpida. Así, toma más flechas y dispara, matando a algunos goblins. El capitán se pregunta si realmente es un asesino de santidad y por qué estaría ayudando, a menos que haya sido
sido contratado. La cesta cae, y cuando Asadin la mira, ve que uno de los bandidos amateurs de antes todavía está vivo. El hombre se arrastra fuera de ella, con lágrimas en los ojos, completamente aterrorizado. Viendo lo que tiene frente a él, es el chamán, que todos pensaban muerto, lentamente transformándose. Habla sobre el libro del rey divino mientras salivando, y su brazo comienza a crecer de manera grotesca y deformada. El chamán declara que será el rey de las presas y se transforma en una especie de monstruo con tentáculos y dientes aterradores. Continúa entonando que será el rey de las presas mientras parece a punto de devorar a alguien. Entonces, es decapitado, y vemos solo partes del monstruo tentacular en el suelo. Asadin comenta que esto será un problema mientras el monstruo comienza a expandirse y disparar. Vemos que uno de los tentáculos del monstruo comienza a lanzar hacia adelante en dirección a Goldo, entonces él también lo percibe. Entonces, salta de su cabeza, dejando solo a Goldo para ser devorado por él mientras comienza a desgarrarlo. Goldo grita, diciendo que duele, mientras intenta a toda costa arrastrarse lejos. Él dice que le gusta comer, pero no le gusta ser comido, mientras vemos como el monstruo lo traga por completo como una serpiente. Asadin aterriza en el suelo, observando al monstruo mientras comienza a transformarse lentamente en una forma diferente. Sigue transformándose en algo más. Todos los ciudadanos parecen aterrados, y Asadin lo reconoce como God King Kurt, el rey de la presa. El monstruo parece estar hinchado, y el chamán de antes aparece de él, sosteniendo su bastón. Comienza a reír y sonreír mientras el bastón se enciende una vez más, disparando un rayo y guiándolo hacia la página. De repente le dispara a Asadin, y él se pregunta si está buscando la página. El chamán dice que los servidores de Yaegas deben entregarle el libro, y si lo hacen, los matará rápidamente, sin dolor. Antes de que pueda terminar la frase, una flecha vuela hacia él, casi completando el trabajo. Vemos que Asadin ni siquiera le está dando la oportunidad de hacer un monólogo. Kurt comienza a ponerse irritado con esto, y cuando Asadin se da vuelta, se da cuenta de que ya no tiene flechas, pero sabe que está yendo detrás de la página. Kurt entonces ataca a Asadin con uno de sus tentáculos, que él desvía, preguntándose por qué están buscando copias del libro del rey divino de todos modos. Sigue esquivando sus ataques, pero, claro, los aliados tampoco están a salvo, ya que están siendo alcanzados por disparos cruzados. Uno de ellos incluso recibe una lluvia de líquido morado, que comienza a quemarlo. Kurt grita, llamándolo insolente, mientras lanza aún más tentáculos mientras Asadin huye de él. Él se da cuenta hacia dónde está corriendo. Es una espada, y bloquea su camino. Asadin agarra la espada, dándose cuenta de que necesita luchar. Se da vuelta, levantando la espada para luchar contra los tentáculos. Claro, no solo es hábil con el arco y las flechas, como demostró antes, sino que también es muy bueno con la espada, mientras comienza a enviar las garras de la criatura volando por el aire, una tras otra, avanzando. Él dice que esas presas son demasiado grandes para su cuerpo, mientras caen al suelo. Sigue diciendo que las presas con raíces superficiales son débiles. Kurt le dice que se calle, recordándole que él es el rey de la presa, después de todo, enviando aún más, pensando que la cantidad es mejor que la calidad. Asadin se ríe, diciendo que no lo es, y que solo es un pariente inútil hecho por el rey de la presa. Esta vez, no solo corta las presas del tentáculo, sino que también lo corta por la mitad completamente. La espada, entonces, se corroe con ese líquido morado, y la tira, diciendo que sabía que no duraría mucho. Kurt aprovecha esa oportunidad para atacar con aún más fuerza, viendo que ya no tiene una arma. Asadin dice que, secretamente, está trabajando a pérdida haciendo esto sin ni siquiera recibir monedas de oro. Los aldeanos deciden que finalmente es hora de ayudarlo, y vemos que lanzan una lluvia de flechas hacia adelante. Esto comienza a empujar a Kurt hacia atrás, lejos de Asadin, dándole tiempo. El capitán dice que deben ayudar al Herald, pase lo que pase. Aún dicen que ayudar al clan Herald parece un poco extraño, y si la iglesia del rey escucha sobre esto, los acusarán y ejecutarán. Él dice que fueron abandonados por esas mismas personas, preguntando por qué deberían temer su castigo, cuando ellos los dejaron. Terminan dándose cuenta de que tiene razón, y el padre de Cosette saca su arco, diciendo que no quiere morir aquí mientras lanza la primera flecha. Prepara otra, diciendo que solo están atacando monstruos, y después de matarlo, pueden ir tras el miembro del clan Heraldo o lo que sea lo siguiente. Todos comienzan a estar de acuerdo con él, diciendo que ese es el plan perfecto, y por eso decidieron ayudarlos en primer lugar. Mientras Kurt está siendo alcanzado por flechas, Asadin dice que deberían haberle dado las flechas desde el principio. Se estira, diciendo que cree que es hora de comenzar. Toma una de las presas del suelo y la lanza hacia adelante, haciéndola explotar en el lugar donde aterriza. Comienza a reír, diciendo que esto debería ser suficiente. Levanta otra y comienza a dispararlas rápidamente, una tras otra. Resulta que esto era lo que estaba planeando cuando cortó las presas antes. Kurt comienza a ponerse furioso, preguntando cómo se atreve. Asadin
Asadin le pregunta por qué está tan enojado, diciendo que solo está devolviendo sus presas. Kurt grita, diciendo que se convertirá en un ser aún más grande de lo que es ahora. Cuando Asadin levanta una gigante y la lanza hacia adelante, diciendo que seguramente Kurt entiende que es un exterminador de santidad, vemos que la flecha atraviesa directamente el cráneo de Kurt. Esto es brutal. Luego levanta otra, diciendo que su trabajo es eliminar cosas como esa, mientras la lanza, cortando la cabeza de Kurt, que rebota en el suelo. Vemos que, en sus últimos momentos, estaba lleno de rabia. El monstruo entonces comienza a desintegrarse, cayendo a pedazos. Asadin dice que con esto ha terminado y va a recoger el bastón, pero escucha al capitán gritar, llamándolo pagano sin alma. Cuando se da vuelta, todos están apuntando sus flechas hacia él. Asadin dice que esto es bastante grosero y que pueden cometer un error al disparar. El capitán pregunta qué está planeando y por qué los ayudó con los monstruos. Los aldeanos comienzan a decir que probablemente los trajo aquí. Ellos dicen que, no importa cómo lo piensen, es extraño que solo aparezcan cuando él también apareció, y que todo es culpa de él desde el principio. Asadin piensa en cómo responder a esta situación tonta. Él se queda allí mientras siguen criticándolo, diciendo que debe ser la razón por la cual están allí. Pero, claro, él tampoco sabe por qué llegó el monstruo. Como todos saben, solo cumplió con sus deberes, según las monedas de oro, y alguien usó una para hacer un pedido para ellos. Se sorprenden, preguntando quién deseó al demonio de la moneda de oro. Comienzan a entrar en pánico, preguntando quién podría haber sido, diciendo que saben que están luchando, pero desear al clan Herald es demasiado. Uno de los hombres pregunta si esa persona está presente actualmente, y él responde que no está obligado a decirles eso, ni tiene autoridad para hacerlo. Todos comienzan a entrar en pánico, y él pregunta si puede irse ahora o si van a pelear con él por la iglesia del rey, a pesar de haber sido atacados por el noble clan bastardo y abandonados. Uno de los ciudadanos le dice que deje de hablar mal de su fe, y Asadin se ríe, diciendo que, por supuesto, son ciudadanos fieles. Mientras se va, vemos al aspirante a bandido aún vivo, preguntando si finalmente terminó. Él mira hacia arriba, solo para ver a Asadin, y se aterroriza de que haya sobrevivido. Asadin le dice que sea amable, pues se le dio una segunda oportunidad en la vida. Él comienza a llorar, realmente espero que tenga un buen desarrollo de carácter. Dicho esto, se va y salta del suelo, corriendo hacia la muralla del castillo, mientras ellos apuntan sus arcos hacia él. El capitán grita, diciéndoles que no lo ataquen. Asadin aparece, tomando un puñado de flechas de su aljaba gigante. Él dice que solo tomará algunas, preguntando si está todo bien. El capitán agradece, y Asadin lo llama tonto, diciendo que, si la persona adecuada lo hubiera conocido, definitivamente lo habrían ejecutado. Pero lo vemos sonriendo al volver por el camino por donde todos estaban caminando. La escena está vacía, mientras Asadin corre por el bosque, con la lechuza justo detrás de él. La lechuza le pregunta por qué les mintió, y él responde que, si hubiera contado la verdad, vivirían con miedo por haberse involucrado con él. La lechuza pregunta si no los resiente, pues los trataron de manera extraña, incluso después de que él los hubiera salvado. Él dice que los humanos son débiles, pero que, de todos modos, fueron amables con él cuando fingió ser ciego, así que merecen ser elogiados. Sin embargo, está bastante cansado, porque tuvo que correr hasta allí y, para empeorar las cosas, lo hizo sin recibir una moneda de oro. Entonces ve algo adelante y se da cuenta de que no es otro que Midian e Ismael. Aprovechando, cuenta que también cazó a un Godkin Kurt. Comentan que matar a un Kurt parece intenso, pero él responde que, en realidad, no era tan fuerte. Ismael comienza a reflexionar sobre la situación, diciendo que desperdició su energía, pero ni siquiera fue pagado por eso. Asadin dice que Midian le dijo que es algo hermoso ayudar y proteger a las personas, y que la vida no es divertida sin la perspectiva correcta. Midian se ríe, diciendo que Ismael nunca fue una persona divertida, y se pregunta por qué está siendo golpeado. Asadin dice que, al decir que están solos, significa que los otros evacuados los dejaron ir. Ella explica que intentaron detenerlos al principio, pero dijeron que regresarían para ayudarlos a luchar contra los monstruos débiles. Incluso les dieron una antorcha para que no se perdieran en la oscuridad, lo cual fue amable de su parte, pero solo lo hicieron porque no sabían que ella era Aragasa. Midian comienza a decir que fue solo porque es bonita, y Asadin se ríe, diciendo que, ciertamente, fue porque era una niña, y no porque la consideraran bonita. Ella dice que tiene 13 años y menciona a una reina del norte que ya está casada a esa edad. Asadin entonces pregunta si reconocen el bastón mientras lo muestra. Midian dice que parece una varita mágica. Sabiendo esto, él revela que era lo que Kurt tenía. Ella dice que tendrá que concentrarse mucho para eso, pero en este momento no tiene suficiente energía. Entonces ella nota algo y pregunta si él la está reconociendo como subordinada. Él responde que, por supuesto, puede pedirle un favor a un pariente. Midian dice que también quiere que él le haga un favor, y él responde que sí, puede inspeccionarla mañana. Entonces
salta del suelo hacia un árbol mientras ella pregunta a dónde va. Asadin dice que necesita apresurarse y que debe seguirlo. Ella pregunta por qué están apurados, y vemos nuevamente a los evacuados. La mujer que fue amable con ellos antes lo ve y pregunta cuándo llegó, diciendo que los niños lo estaban buscando. Él dice que se perdió un poco, pero que son niños inteligentes, así que lo alcanzarán pronto. Más importante aún, escuchó gritos de victoria desde el pueblo. La tía pregunta qué quiere decir con eso, y él responde que, como saben, tiene una muy buena audición y que probablemente estará todo bien si regresan al pueblo por ahora. Él pregunta si ella puede alcanzarlos desde aquí con algo como señales de linterna. La tía piensa en eso y, luego, uno de los evacuados grita, diciendo que ve algo. Son linternas cerca de la puerta, ahora encendidas, y el comité de vigilantes debe haberlo logrado. Todos comienzan a sentirse felices, y Asadin le dice a ella que debe enviar un pequeño grupo de personas a verificar. Cuando ella se da vuelta para agradecerle, se da cuenta de que él ha desaparecido por completo, preguntándose a dónde fue. Claro, él solo quería ayudarlos para que no fueran separados de sus seres queridos. Sin embargo, estaba demasiado perezoso para eso, y si se tumbara, seguramente se desmayaría. Entonces, ve humo en las montañas y se pregunta qué es. Decide ir a investigar y pronto se detiene, observando una fogata con soldados. Son los tipos que huyeron de la ciudad. Ellos dicen que una sequía y la presencia de un ogro son cosas locas para que ocurran nuevamente en este territorio, y que ese lugar ya terminó. Solo necesitan hacer un gran trabajo y salir de allí. Asadin se da cuenta de que el hijo bastardo también debe estar allí, dentro de la única tienda con luces encendidas. Ve algunos objetos de valor en las cajas y dice que está sin dinero. La lechuza responde que acertó en la lotería, pues también está lista para que él tome todo eso. Asadin comenta que viajar requiere mucho dinero y que esto es realmente una bendición. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima historia, amigos.